Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la guía, la dirección que nuestras almas necesitan. Y Señor, ayúdanos a crecer en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor. Y por eso, Señor, pedimos que nos guíes a través de tu Santo Espíritu para poder entender cada vez mejor tu palabra. Y que nuestra vida, Señor, refleje donde quiera que vayamos que somos tus hijos, que hemos sido salvos por tu gracia, por tu sangre preciosa, y que podamos dar testimonio de que somos hijos tuyos. Bendito seas, ponemos nuestras vidas delante de ti y en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Muy bien, entonces nos encontramos aquí en esta cita y en el año 33 sería el 9 de abril o el noveno día del mes de Nisan, primer mes de los judíos. Jesucristo va a morir conforme a la Pascua establecida en Éxodo capítulo 22, que se celebraría el 14 del mes de Nisan. Así que nos encontramos en el día 9 para que la palabra de nuestro Dios se cumpla al pie de la letra dicha anteriormente por los profetas. Así que, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Entonces podemos imaginar la escena: Jesucristo delante a Jerusalén, sus discípulos atrás viendo que Él iba adelante guiando a sus ovejas. Otra vez, Jesús no era un arriero, sino era un pastor. Y sus ovejas oían su voz y le seguían. ¿Por qué esta escena? Porque Jesús iba adelante. ¿Por qué no iba con ellos? Porque el Señor Jesucristo sabía que su vida peligraba. Y los discípulos también lo sabían. Por eso le decían: no subas a la fiesta, no subas, te quieren matar. Pero ya Él les había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre fuese sacrificado. Ahora, sigue diciendo el verso 29, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos. Ahora, el monte de los Olivos, de alguna manera, es crucial en el tiempo futuro. Y de alguna forma también en esta entrada que va a ser a Jerusalén, una entrada triunfante. Pero él ahí hace una pausa y dice, el verso 30, id a la aldea enfrente, al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Aquí una de las cosas que podemos ver en el Señor Jesucristo es su omnisciencia, es decir, Él lo sabe todo. ¿Sabe? Es como si yo le dijera, más o menos, aproximadamente, allí en la Margarita, allí hay un coche rojo de tal modelo, allá hay adentro una persona, y díganle, ¿sabe? Yo no puedo hacer eso, porque yo no sé si hay un coche rojo, y a lo mejor podría atinarlo y hay un montón de coches rojos, pero que haya una persona y que haga lo que les dice, porque además van a tomar un pollino que no era de ellos. Obviamente iba a haber algún problema si no había un permiso para tomar ese pollino. Dice, si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Responderéis así, porque el Señor lo necesita. Ahora, aquí tiene que haber habido alguna comunicación. El Señor, nuestro Dios, en algunos momentos en la vida del hombre, se manifestó a través de sueños.
Si ustedes recuerdan, a María se le aparece un ángel, el ángel Gabriel, para darle el anuncio de que iba a ser la mamá de Jesús, del Hijo de Dios. A José no se le aparece un ángel. A José se le manifiesta a través de sueños. Bueno, es muy probable que a esta persona Jesús le haya dicho: van a ir por un pollino y van a ir mis discípulos y tú déjalos porque el Señor los necesita. Y los dueños seguramente cuando estaban desatando, hace esta pregunta y le responde, y hay un como déjà vu, ¿verdad? Esto ya lo había vivido. Y no dice nada, sino al contrario, lo presta para el Señor. Entonces allí había seguramente alguna comunicación. Recuerden que el Señor, nuestro Dios, tiene todo planificado, de tal manera que nada sucede sin que Él lo sepa. Por eso Él sabe de nuestras enfermedades, Él sabe de nuestros problemas, Él sabe de nuestras aflicciones. Porque recuerde que Él es omnisciente, lo sabe todo. ¿Se acuerda? El salmista decía: antes de que mi petición vaya a ti, tú ya lo sabes. Y luego lo confirma el apóstol Pablo y dice que nuestras peticiones son de alguna manera, antes de que nosotros las digamos, el Señor ya las sabe. Así que nosotros de alguna manera estamos viviendo en un plan que Dios ya conoce, pero nosotros desconocemos. Y por eso debemos de estar atentos en nuestra conducta. ¿Sabe que somos muy dados a ver la conducta de los demás? Y empezamos: mira ese, mira aquel, mira acá, mira allá, mira, todos están mal, ¿no? Mis hijos, mi esposa, todos están mal. Yo estoy bien. Porque yo no me veo a mí mismo. Porque miramos la paja del ojo ajeno. Pero cuando hacemos una introspección y empezamos a ver acerca de nuestro carácter, acerca de nuestras reacciones y de nuestras acciones, entonces nos damos cuenta que no somos perfectos y que nos hace falta. Y que nos hace falta refrenar la lengua, y que nos hace falta refrenar nuestra mente, y que nos hace falta de alguna manera refrenar nuestras emociones. Y así evitarnos muchos más problemas de los que van a venir. Así que no le responderéis porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados, aquí no se nos dice quiénes, y hallaron como les dijo. Y cuando se desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y no hubo allí una oposición. Yo no sé si usted ve que alguien se está metiendo a su coche, le dice: ¿qué haces? Y le dicen: no, pues es que el Señor lo necesita. ¿Qué Señor ni qué nada? Bájese de mi coche. ¿Cierto o no? Seamos realistas. Pero en este caso, el dueño ya debió haber sido avisado, de tal manera que no tuvo oposición. Y seguramente esta persona era creyente del Señor. Creía que el Señor era el Mesías, por eso no puso ninguna oposición. Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Ahora, aquí vamos a ver el cumplimiento de una profecía, Zacarías 9:9. Pero es impresionante porque Josefo, este historiador judío que habla acerca de Jesús, pero no era creyente de Jesús, él dice que aproximadamente se congregaron en esa Pascua por lo menos unos 2 millones de judíos para celebrar la Pascua. Así que había una gran multitud. Muchos de los que se reunían habían escuchado de las maravillas de este hombre, de que hacía milagros, de que había resucitado a los muertos, de que había dado vista a los ciegos y el oído a los sordos,
que los paralíticos podían caminar. La gente empezaba a mirar a Jesús, pero había una mala información acerca de quién era este Jesús, que vamos a ver posteriormente. Entonces, dicen, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Aquí vemos que son sus discípulos. ¿Qué era lo que decían? Verso 38, que refiere al Salmo 118, del 24 al 26, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Es decir, aquí vemos que proclaman a Jesús como Rey. Bendito el Rey que viene en el nombre ¿de quién? Del Señor, es decir, el enviado de Dios. Lo estaban reconociendo como el Mesías. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Una alabanza por lo que Dios estaba haciendo. Es notorio que mucha de esa gente que cantaba el Salmo 118 posteriormente gritaba: crucifícalo. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos al capítulo paralelo de la entrada triunfal, nosotros vamos a ver qué era lo que pensaba esta multitud acerca de Jesús. Y vemos cómo en Mateo capítulo 21 a la gente dice, verso 10 del 21: cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Se dan cuenta? Jesús proclamado Rey, la gente gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, Hosana en las alturas. Y lo que estaba diciendo, la palabra Hosana es: sálvanos ahora ¿de qué? De la opresión romana y de lo que se había prometido acerca del Mesías, un Mesías reinante que gobernaría sobre Jerusalén, sobre los judíos, y que los libraría de todos sus enemigos. Pero miren el verso 11 del capítulo 21 de Mateo. Y la gente decía, a la pregunta de ¿quién es este?, la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí había una falsa doctrina. Estaban siguiendo a alguien que la Biblia no decía acerca de él. Jesús no era ningún profeta, aunque profetizó, pero en el sentido estricto de un profeta. Por ejemplo, Juan el Bautista era profeta y preparó camino para la venida del Señor. Isaías era un profeta, Jeremías era un profeta, Habacuc, Amós, Abdías, eran profetas. Pero Jesús no era un profeta. Jesús era el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo. Y de alguna forma, la gente no lo reconocía como tal, sino pensaba que era otro profeta. Y esto de alguna manera es algo en lo cual nosotros no debemos de caer. Pensar, ¿quién es Jesús? ¿Se acuerdan que los discípulos se les hizo la misma pregunta? ¿Quién dicen los hombres que soy? Y decían, no, pues que eres Elías, que eres Juan el Bautista, que eres este, que eres el otro. Y después les hace la pregunta concreta a ellos y les dice: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y Pedro es cuando hace esa declaración que dice Jesús que no fue revelada ni por carne ni sangre, sino por el Padre. Tú eres el Cristo,
el ungido, el enviado, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se refiere a la declaración de Pedro, que él era el Cristo. No sobre Pedro iba a construir la iglesia, sino sobre la declaración de que Jesús era el Cristo, era el enviado de Dios. Ahora, la gente no sabía quién era, pero muchas veces la gente se deja llevar por lo que otros hacen. Y empiezan a gritar y todos gritan, y empiezan a aplaudir y todos aplauden. Por eso nosotros debemos de ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice Dios y no los hombres. ¿Qué decían los hombres? Que era un profeta de Nazaret. Bíblicamente era una herejía. No podía seguir a un profeta de Nazaret, que la Biblia no hablaba siquiera de él. Se dice que a Jesús le llamarían nazareno porque vivía en Nazaret. Pero nada más, sería llamado nazareno. Por eso era Jesús de Nazaret. Porque no nació en Nazaret, pero se crió en Nazaret. Sus padres eran de Nazaret y por eso lo metieron en ese cajón de Nazaret. Pero si ustedes recuerdan, Jesús nació en Belén de Judea para que se cumpliera la profecía de Miqueas 5:2, que habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Así que vamos viendo cómo de alguna forma Dios va haciendo las cosas, pero la gente va pensando otra cosa. Sigue diciendo, verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. De alguna manera era imposible que Jesús pudiera hacer algo. ¿Por qué? Porque lo que Jesús hacía era la voluntad del Padre y era necesario que cumpliera toda escritura. ¿Sabe? Cuando vamos a Zacarías y el capítulo 9, vemos cómo es el cumplimiento de esta palabra de Dios. A ver si alguien encuentra Zacarías 9:9. 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Ahí está, cumplimiento. Jesús entrando sobre un pollino hijo de asna y de alguna manera allí haciendo la voluntad del Padre. Así que no podía callarlos. Verso 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Sabe? Se habla de la entrada triunfal, pero cerca de la ciudad, Jesús llora por la ciudad. No debería de estar contento, lo estaban proclamando rey, pero era una superficialidad. Es como cuando le decimos, Señor, te amo, y vas y haces una burrada. Señor, te voy a servir y no le sirves. Señor, voy a seguirte y no le sigues. Señor, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y no lo haces. Entonces, Dios quiere que de alguna manera nosotros podamos comprender que no solamente es decir, sino hacer y comprometernos con el Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, es una invitación para el que quiera. Si alguno quiere ser mi discípulo. Y mire lo que llora el Señor. Verso 42, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, si supieras. ¿Sabe? El más conocido
de las profecías acerca de la muerte de Jesús es Isaías 53. Pero mire lo que dice Daniel. Daniel 9 y el verso 24 dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Estas son semanas de 7 años, o sea, en total serían 490 años. Sin embargo, verso 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro. ¿Sabe? Esta es aquí, en este lugar, en la entrada triunfal, se cumple la 69 semana de Daniel. Verso 26 de Daniel: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí hay una profecía de que el Cristo iba a morir. La palabra Mesías es Cristo. La palabra significa ungido. Se quitaría la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Sabe? La profecía se va cumpliendo de una manera progresiva, no total. Y recuerde que el profeta veía como si fueran 2 montañas o varias montañas. Y usted puede ver los picos de lo que dice el profeta, pero no puede ver los valles que hay entre una profecía y otra. No puede ver el tiempo que hay entre una profecía y otra. Por eso muchas profecías tienen doble cumplimiento o triple cumplimiento. Así que entendemos que la gracia empieza en la muerte del Señor Jesucristo, la dispensación de la gracia. Y esta durará hasta que venga el Mesías por segunda vez a reinar sobre la tierra, y empezará el reino de Cristo, el reino milenial, del cual habla el Apocalipsis. Así que, de alguna manera, podemos entender que esto estaba predicho por Dios, y Jesús era necesario que muriera para la expiación y la salvación de muchos. Y aquí, haciendo un poco paralelo a Daniel 26, porque vendrán días sobre ti, aquí en Lucas 19:43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes se estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Consecuencia de haber rechazado al Mesías. Solamente en el año 70, Jesús murió en el 33, en el año 70, Israel fue sitiado, fue destruida, y el templo se acabó. Y no quedó piedra sobre piedra. Y lo único que queda del famoso templo es una pared que le llaman el Muro de los Lamentos, donde los judíos, al no poder hacer sacrificios, al no poder adorar como debían hacerlo en el templo, allí van a hacer oración en el Templo de los Lamentos en Jerusalén. Si hubieran conocido tan solo el tiempo y hubieran reconocido que Cristo era el Mesías, pero no les pareció que viniera de Nazaret, no les pareció que sus papás fueran carpinteros o su papá fuera carpintero, no les pareció, ¿verdad?, que no supieran nada de él. Sin embargo, ahí estaban las pruebas y la forma, y examinaron al Señor.
Vean lo que dice el verso 45. Aparte, había dicho al principio que era el 9 de abril, el 9 de Nisan. Y ese día, ese domingo, era el día que se escogía el cordero que iba a ser sacrificado. La idea era que cada persona criara un cordero en su casa, una oveja, la criara en su casa de pequeñita, la alimentara y la tuviera ahí como si fuera una mascota, y después al año iba y la ofrecía en sacrificio. Una cosa dura, difícil, porque los niños se encariñaban con la ovejita, seguramente le ponían nombre, la alimentaban, todos los días la veían, y al año tenían que entregarla por sus pecados. ¿Pero qué pasó? Verso 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, porque habían hecho del templo un mercado. La gente ya no traía su corderito. ¿Por qué? Porque decían, allá lo compro. Allá lo compro. Ya no lo crío yo, allá hay quien lo críe. Ya no tengo ningún sentimiento para ese animal, porque allá lo compro. Lo peor de todo es que se sabe que en el mercado vendían, no como decía Éxodo 22, que tenía que ser un cordero de un año, sin mancha, perfecto, sin enfermedad, sin ningún defecto. ¿Pero qué hicieron? Ya vendían el penique quebrado, o sea, con una pata quebrada. Ya vendían el tuerto, ya vendían el manchadito, ya vendían esto. ¿Por qué? Porque al final era para sacrificarse, no importa. Y a veces nosotros somos así, le damos a Dios las obras, lo que de alguna manera pensamos que, ay, Dios no se vaya a ofender. Dios no se ofende, Él conoce nuestro corazón. Por eso mismo, porque conoce nuestro corazón, debiéramos de dar lo mejor a Dios. Pero seguimos dándole lo imperfecto y lo que no nos cuesta. ¿Sabe? Era muy difícil para una familia, porque tenía que ir toda la familia y llevar el corderito allí a sacrificarlo. Era la Pascua. De eso se trataba la Pascua. Por eso Jesús dice, yo soy la Pascua. Verso 46, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. No podían hacerle nada porque no encontraban nada de qué acusarle, porque era el cordero perfecto, era el cordero que no tenía mancha ni arruga, era el cordero, ese cordero que como Juan el Bautista lo había presentado, el cordero que quita el pecado del mundo, que iba a ser sacrificado precisamente un viernes, cuando los corderos, las ovejas eran sacrificadas para la expiación por los pecados. ¿Sabe? Cristo murió conforme a las Escrituras y fue un 14 de abril. Un 14 de abril del año 33. El día de la primera Pascua fue un 14 de abril. Y Cristo murió un 14 de abril para cumplir toda la palabra de Dios, no como la gente quería, no como otros deseaban, sino como Dios lo había establecido. Así que vemos cómo de alguna forma Dios va marcando los tiempos. Ahora, Jesús padeció por nuestros pecados y padeció de una manera brutal. Él nos pide poco a nosotros y no estamos dispuestos a darle lo poco al Señor. Yo creo que Dios llama a nuestro corazón y Él te quiere a ti. No quiere tu dinero,
no quiere tus propiedades, no quiere más que tu vida. Él quiere que le sirvas en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores busca que le adoren. Dios quiere nuestro corazón, Dios quiere nuestra vida. Y de alguna manera dice la Escritura, hermanos míos, Romanos 12, 1, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Dios quiere no que des tu vida, sino que le des tu vida para servirle y adorarle todos los días que nos quedan. Así que Él hizo mucho por ti y tú no vas a ir al infierno. ¿Qué harás tú por aquel que te rescató de las garras del diablo? ¿Qué harás tú para servirle? ¿Qué harás tú para su reino? ¿Qué harás tú para darle las gracias y la gloria en tu vida? ¿Qué harás? Pues eso queda de alguna manera en cada uno, lo que Dios ponga en nuestro corazón, porque Dios pone tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Así que queda en ti. ¿Qué vas a hacer tú por aquel que dio su vida por nosotros? Vamos a orar, les invito a ponernos en pie, vamos a terminar. Señor y Padre nuestro, te agradecemos porque enviaste a tu único Hijo, tu unigénito, a morir por nosotros los pecadores, en el cual no se halló engaño, y que fue el Cordero perfecto que murió en nuestro lugar. Señor, ayúdanos a entender que tú no quieres sacrificio, no quieres holocausto, pero el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, ayúdanos a ver en nuestra vida cada día que debemos tomar nuestra cruz y seguirte para honrarte, para glorificarte. Señor, ayúdanos a ser santos. Danos sabiduría, danos inteligencia para saber cómo comportarnos delante de aquellos que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros. Ayúdanos a mostrar a Cristo en nuestras acciones. Señor, guíanos y danos tu bendición para que nosotros también a su vez seamos bendición a otras personas. Te ruego por mis hermanos, yo sé que ellos de alguna manera han sido movidos por tu palabra y te ruego, Señor, que no sea algo emocional, sino sea una convicción y que todos los días de nuestra vida podamos servirte. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos, rogándote que nos bendigas en esta semana que comienza, para la gloria y la honra tuya, y en el nombre de Jesucristo. Amén.